necesidades, las expectativas que tienen los estudiantes de esta nueva forma de educarse. Como todos sabemos, la educación no termina una vez tengamos el título de pregrado y para seguir fortaleciéndonos y tener mejores oportunidades debemos adquirir mayores conocimientos. Las especializaciones y las maestrías son el camino para desarrollarnos y generar mayor oportunidad en el mercado. Entonces, el día de hoy vamos a generar unos conversatorios con tres docentes universitarios que tienen bastante experiencia y nos van a contar su trabajo como artistas en los dos primeros aspectos, en un aspecto con el profesor Jairo Linares y en un segundo aspecto con el profesor Julio Eduardo, con los cuales van a generar un mayor alcance. Les voy a presentar parte de lo que vamos a desarrollar, o sea, los posgrados como de alto impacto. O sea, nosotros en la escuela tenemos tres programas actualmente. Uno de ellos es la maestría en ilustración, que tiene el beneficio de ser la primera en Latinoamérica. Esto está desarrollado justamente para que todos los artistas de la escuela, independientemente la rama inicial que escogieron para iniciar su carrera profesional, puedan seguirla desarrollando desde diseño de modas, los diseñadores gráficos principalmente. Este programa está especializado en poder profundizar la relación que tiene el artista con la obra y el mensaje que se transmite a través de sus piezas, de estas piezas gráficas que se desarrollan. Entonces, permítame un momento que estoy... Bueno, entonces, en unos instantes inicia el profesor Jairo Linares con su conversatorio acerca de su experiencia como artista. Entonces, esperaría que se conecte un minuto. Mientras tanto, quería conversar acerca de ustedes. ¿Cuánto consideran que es el salario de entrada de una persona con un programa de especialización? Si alguien quiere participar, por favor. Mm, Yo diría que depende mucho del lugar donde uno, bueno, primero que todo, que pena, buenas noches. Buenas Mi nombre es noches. Alejandro. Me alegra mucho poder estar con ustedes compartiendo este primer momento, este primer encuentro. Hace muchísimo tiempo andaba buscando mi especialización o mi maestría y aunque hay muchas profesiones y muchas carreras que afines a nuestra profesión, o al menos a la mía, que son viables, ninguna me llenaba lo suficiente hasta que me di cuenta de la maestría en ilustración y yo dije, es por este lado. Entonces, pues te contacté hace unos días y bueno, ahora para responder pues a la pregunta, yo te podría decir que depende mucho del lugar a donde uno pueda ubicarse laboralmente, ¿cierto? Porque si puedes conseguir, después de haber hecho el estudio, puedes ubicarte en una universidad como docente, o puedes trabajar como independiente, o puedes trabajar en una agencia, dependiendo del lugar donde estés, puedes tener un rango salarial variado. Claro. Y digamos, en este aspecto, para tomar una decisión de estudiar una maestría, ¿cuál es tu propósito al respecto? ¿Vas enfocado hacia la retribución económica que vas a tener con el nuevo título o qué es lo que te impulsa? Bueno, en realidad son varias cosas. Yo nunca me he considerado del tipo de persona que me enfoque tanto en lo económico, pero pues desafortunadamente vivimos en un mundo que está movido por el dinero, ¿cierto? Digamos que a pesar de que soy profesional, trabajo en una universidad en donde ejerzo en parte mi profesión. Sin embargo, digamos que no estoy vinculado a la universidad como profesional, sino como técnico. Ok, Y mi salario no es
más adecuado de acuerdo a mi rango de estudio, ¿cierto? Sin embargo, me he mantenido y me he estado ahí, primero porque tengo buena estabilidad, tengo beneficios que difícilmente consigue uno en diferentes empresas, porque aparte de todo, en cierta forma me gusta lo que hago. eh, y pues estoy en una ciudad que me encanta, esta ciudad me parece maravillosa y me permite disfrutar de la vida como tal, ¿cierto? Entonces, a pesar de que mi rango salarial no es muy alto, me permite vivir bien y me permite ahorrar, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, el rango, la posibilidad de incrementar mi salario, pues no lo veo tanto por ese lado. Sin embargo, pues evidentemente es un plus y es algo que pues a uno le gustaría mucho, obviamente, poder mejorar, ¿cierto? Claro que Em, sí, Alejandro. Sin embargo, me ha movido más el hecho de profundizar y de ser mucho más, ¿cómo decirlo? Como más perfecto, por llamarlo de alguna manera, en la parte gráfica, porque pues yo soy diseñador de profesión, Sí, pero, pero siento y toda mi vida he sentido que mi enfoque ha sido más la parte artística. Y dentro de lo artístico está la parte de las letras, que me gusta mucho pues el tema de la poesía y esto, pero la ilustración es algo que yo he trabajado toda mi vida y una confidencia aquí, pues, con todas las personas que están en el chat en este momento, en la reunión, y es que yo soy de los que digo que a mí el hecho del dibujo, de la ilustración, de la pintura, de todo lo que tenga que ver con el arte, me ha hecho poder ser la persona que soy hoy y no de pronto eh, pues, sin querer decir las cosas de una manera fea, pero sí. no soy un marihuanero ni un gamín de la calle, porque creo que en mi caso particular eso me salvó a mí la vida. El hecho de que me gustara tanto pintar. Pintar te salvó. Alejandro, pues muchas gracias por compartir esa experiencia. Muchas gracias a Creo usted. que como tú somos todos los artistas, todos tenemos algo de artista y encontramos a través de la aplicación de lo que nos gusta una catarsis frente a la realidad que vivimos o frente a las cosas que no podemos desarrollar en un sentido físico en este momento. A través del arte nosotros hacemos que esas cosas lleguen. Como tú lo mencionas, cuando obtengas tu título de magíster, se te van a abrir un montón de puertas. La industria cultural, la cultura naranja, todo este mecanismo de desarrollo artístico y cultural es un modelo que viene desarrollado en Europa hace años. La escuela lo trajo y lo tecnificó hace 50 años y ahorita lo está formando en un alto nivel académico para que como tú, muchas personas puedan no decirlo vivir del arte, sino disfrutarla en esencia, poderla crear sin tener pues, las limitaciones que teníamos en momentos anteriores a la educación. Ok. Muy interesante Entonces, en realidad, la verdad me siento muy motivado. muchas gracias por esa energía que se siente acá. Yo quiero darle pues la bienvenida al profesor Jairo Linares. Él es un artista de una trayectoria bastante reconocida en el país. Ha generado múltiples presentaciones. Una de las que pude ver hace poco fue un review de una presentación que realizó en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Entonces quería saber si el profesor está ahí en línea para que empiece y nos comparta sus experiencias. Sí estoy. Para todos, buenas noches, mucho gusto. Muy generosos en los comentarios. Eh, Mire que yo quedé absolutamente identificado, pero más que identificado me sentí conmovido cuando Alejandro Cristiano Lara hablaba al final de su exposición. eh, Decía que a mí lo que me salvaba era el dibujo, la pintura, la ilustración. Y yo digo que me conmueve completamente porque es que yo he utilizado en varias ocasiones de mi vida esa expresión. A mí me salva el dibujo. A mí lo que me salva en la vida siempre ha sido el dibujo. Yo siento que soy una persona llena de limitaciones, con muy poquitas habilidades en la vida,
eh, y, y lo que a mí me salva es el dibujo. Yo me muero de la envidia con los músicos porque los músicos tienen unas habilidades, para mí son seres extraordinarios, son extraterrestres. Los rockeros me parecen así extraterrestres, los que tocan un instrumento, seres especiales, diferentes, únicos. Yo, yo, yo no sé lo que es un instrumento, tocar, bueno, hacerlo sonar, porque tocarlo sí se puede, pero hacerlo, ponerlo a sonar como lo hacen sonar, como lo hacen, nos hacen sentir, eso es una cosa absolutamente inviable. Yo no soy capaz de hacer eso. Y entonces, cuando yo cojo un lápiz, yo siento que el dibujo me salva. Yo pienso que uno puede dibujar con colores muy finos, en papeles maravillosos, con muchísimas cosas, y se pueden hacer cosas muy chéveres, pero para mí el modesto lapicito 2B es la salvación de mi vida. Yo por esta vida puedo andar confiado, tranquilo, si tengo en mis manos un lápiz 2B, porque me permite expresarme, me permite jugar, me permite vivir, me permite soñar, me permite narrar historias, me permite hacer imágenes que la gente se pueda conmover con eso. Es decir, lo que hacen los músicos con un instrumento musical, yo intento hacerlo con un lápiz. Y claro, hay otras herramientas, ¿no? Como las plumas, los pinceles, ahora la tecnología, esas, eh, esas herramientas como Photoshop, como Illustrator, y puede hacer uno cosas mucho más enriquecidas gráficamente, pero, pero yo pienso que estoy salvado con un lápiz 2D. Y que haya lápiz y papel y ya. Eh, bueno, pero discúlpeme si me he explayado diciendo cosas que no son tan importantes. Yo, de todas maneras, yo no soy ponente, me parece que eso es un compromiso muy bravo. Yo escasamente soy un, ay, como digo, que me invitaron a participar. Yo prefiero mantener un perfil bajo porque no soy una persona muy brillante en el manejo de las palabras, en el manejo del verbo. Eh, yo prefiero ser más hábil con la línea que con el verbo. Eh, y entonces, no, yo vengo solamente a contestar preguntas y hacer respuestas a partir de mi experiencia, que sí, es cierto, ya cuando ustedes dicen que tengo mucha experiencia, mucho reconocimiento, me hacen sentir mucho más viejito de lo que soy, porque yo quisiera tener la edad de ustedes, esa falta de experiencia, esa falta de experticia, me parece que me volvería a los años de juventud que tienen ustedes hoy y ay, gracias David por mostrar mis imágenes ahí de lo que hay en Instagram. Puesto, profe, parte del trabajo del profesor Linares lo podemos encontrar en su Instagram, Jairo Linares L. Ya lo compartimos en el chat para que por favor lo sigan. Uy, sí, chévere, chévere. Y que me les den muchísimos likes, eso me produce mucha felicidad. Porque, como, es decir, tal vez me copio y me apropio de una frase de García Márquez que decía que él escribía para que los amigos lo quisieran. Sí, yo dibujo para generar sensaciones y emociones en la gente y que de alguna manera también me quieran. Se llevan una buena opinión de mí, y mi trabajo les genere emociones agradables, que se queden con un recuerdo grato. Mire, por ejemplo, ahí yo estoy haciendo en esta imagen un músico eh, que precisamente es un señor que murió en estos días, Van Halen, un rockero, un guitarrista, y ahí traté de expresar mi sentimiento con respecto a esa clase de seres tan particulares, tan especiales. Y bueno, es mi expresión un poquito modesta, tal vez limitada, pero a mí me salva el dibujo. Cuando hago esta clase de cosas, soy feliz, me libero, soy capaz de contar cosas como esta clase de imágenes en las que utilicé también Photoshop, no, sí, Photoshop, trabajé con las capas. Obviamente que generalmente yo trabajo primero que todo
con en físico, o en un papel en blanco, y después escaneo y, y luego ya empiezo a trabajar con el Photoshop, ¿no? Trabajando por las capas y enriqueciendo las imágenes. Si puedes ir pasando, yo puedo ir contando historias y narrando exactamente a partir de las imágenes que vamos publicando. Pablo, ¿estás oyendo? Por ejemplo, esto jugando con el rojo y el negro y las fieras, ¿no? Esos felinos me parecen muy chéveres. Pero, por ejemplo, esta del avioncito nadando entre las flores, una imagen que resultó la tenía planeada, porque estaba haciendo unas flores. No, estaba haciendo un avión. Y de pronto estaba hablando por teléfono y me puse a bocetar y debajo salió una flor. Y entonces me pareció como chévere hacer esa combinación entre la flor y un aparato metálico, ¿cierto? Que es capaz de volar. Y bueno, y entonces ya traté de meterle un poquito más de poesía con el color. Y este es el resultado, ¿no? Es un poquito, pues, hay como mucha lírica y de que el color sea dulce y sea una cosa agradable. Ese es bueno, este es un trabajo en óleo. Esas emociones que a veces me traigo queriendo ser pintor, porque mi cartón dice que soy maestro en Bellas Artes, de especialidad pintura, ¿no? Y se supone que yo salí de la universidad sabiendo pintar, pero como les digo, yo soy más dibujante que pintor, pero a veces me da el arrebato y digo, ¿cómo así voy a pasar por esta vida sin hacer sin trabajar el óleo en un formato más grandecito? Y entonces me levanté unos bastidores como de 1 metro por 50, otros de 1 metro por 80, y me da el arrebato y en un día rápido hago el dibujo y luego empiezo a poner el color, pero al día siguiente lo veo y ya como que he perdido la emoción, perdí el impulso y lo dejo. Después por allá a los 6 meses vuelvo y me lo encuentro y le doy, bueno, me encuentro un cuadro de nuevo y le doy como otra interpretación y otro acabado y lo empiezo como a dejarlo mejor presentado, ¿cierto? Pero ahí se nota que yo, es decir, no soy el pintor, no tengo el aliento como para terminar una obra y tengo mi casa llena de cuadros, la mayoría sin terminar. Y los que siento que son más expresivos, que hablan mejor de mí, son cuando se nota muchísimo más el dibujo. Estos son juegos que hago entre figuras femeninas y un poquito de flora y fauna. Y de pronto le meto un poquito de cosas, composiciones diferentes, tratando de meter allá en la flora, al fondo a la derecha, en la parte superior, le meto un rostro como para tratar de meterle algo de novedad al tema. Pero el tema de las aves y los tatuajes me parece también muy chéveres. Aunque alguna vez alguien me sugirió que me volviera tatuador, que hiciera tatuajes. Un día fui a una convención de tatuadores y vi que había sangre de por medio, que la gente lloraba a veces cuando se les corrían las lágrimas cuando lo estaban tatuando, y cuando vi sangre me espantó y yo no, prefiero que mi lienzo siga siendo de papel, o sea, la piel y el dolor. Uy, no, yo no quiero producir dolores en nadie. Eso sí. Profe, yo tengo una duda. Cuando tú pintas, transmites mensajes. ¿Cuál es esa diferencia a veces entre los mensajes que intentas transmitir y los que algunas personas puedan recibir? O sea, cuando tú creas una obra, la creas para que el visualizador, la persona que la perciba, piense en algo, genere algo. Eh, no, no. Yo hoy precisamente hablaba con alguien y yo le decía que mi obra no trata de convertirse en una reflexión de carácter político, de carácter social. No. El tema mío tiene que ver fundamentalmente con, con la búsqueda de soluciones diferentes, con la interpretación de manera
muy subjetiva de parte mía. Es decir, ninguna imagen de las que yo hago ustedes se las van a encontrar en la calle, en la realidad. No, lo mío no es ni una foto, ni presentar un drama, no, no, yo lo que intento es jugar con la hipérbole, jugar con la exageración, jugar con la posibilidad de ver las cosas de una manera diferente. Yo sueño siempre que voy por la calle, estoy viendo el mundo, cómo lo interpretaría desde mi punto de vista, cómo le exageraría, qué le ampliaría, qué le reduciría, desde qué punto de vista lo trabajaría, qué solución me parecería mejor. Incluso a veces una imagen me genera muchísimas soluciones, varias soluciones. Entonces, cuando yo hago un trabajo no trato de enviar un mensaje de carácter ni político, ni social, ni religioso, ni sexual, nada. No, lo mío es jugar con la imagen. Y por eso es que yo siento que soy capaz de trabajar en el plano, en una superficie plana, en el alto por el ancho, en las dos dimensiones. Todavía soy capaz de encontrar muchísimas posibilidades porque la imagen me permite jugar con eso, con la cantidad infinita de posibilidades, ¿cierto? Y un lápiz me permite hacer eso. Claro, yo trabajo muchísimo con el esfero a propósito de esta nueva imagen, porque es que siempre ando con un esfero en la mano, y entonces al final me di cuenta que dibujar con un esfero es mucho más fácil y más cómodo que dibujar con un lápiz, porque es que el lápiz, para que deje la huella, yo tengo que hacerle una presión, ¿cierto? Y si quiero un calibre de línea más fuerte, más ancho, tengo que volver a repasar y hacer 2 veces la presión, mientras que con un esfero yo tengo que sencillamente acariciar el papel. Y entonces la gente dice, pero es que yo hago el primer trazo y sé que me quedó mal y no lo puedo borrar. Y pues eso me parece que a mí es muy buena, es una muy buena jugada, porque es que yo, si no puedo borrar, tengo que entonces volver a empezar, ¿no? Tengo que hacer, pues, que cuando empiece a trabajar, desde el comienzo tengo que tener claro cómo es que voy a solucionar mi imagen, a dónde la voy a solucionar, tengo que planearla, es decir, en mi cerebro tengo que estar dando soluciones antes de empezar la primera línea. Ahora, cuando hago la primera línea y resulta que esa línea no era, pues no me importa, yo dejo de verla, se me vuelve transparente. ¿Por qué? Porque entonces al lado de esa línea que era error, hago la línea que es la correcta, y pareciera que esa línea que era error se me va desapareciendo. Pero obviamente que es una cosa que físicamente no se puede desaparecer. Pero cuando termino mi trabajo, al final, después de tantos errores que pude haber cometido, esas líneas, errores entre comillas, me la están dando al final una estética completamente diferente y nueva a mi trabajo. Entonces, siento que yo no estoy reduciéndome a un aparato, ¿cierto? A una cámara fotográfica, sino que yo soy una persona, un ser humano que crea, que comete errores, que tiene fallas, que tiene muchas carencias, pero que también es capaz de corregir, de crear, de proponer, de hacer una versión diferente de la realidad. Entonces, eso es lo que sucede con mi trabajo. Si hay alguna otra pregunta, encantado. Bueno, creo que los aburrí entonces. No, una pregunta, compañeros, para poder continuar con la experiencia de una persona que lleva bastantes años demostrándonos sus habilidades. Yo tengo otra consulta, profe, al respecto. ¿Cuál es la mayor dificultad para que te hayas podido desarrollar a nivel en el que estás ahora? O sea, ¿qué obstáculos hay en el camino? Sí, a mí me parece que hay un obstáculo fundamental y definitivo, y que a mí durante todo el transcurso de mi vida me ha atacado con muchísima frecuencia, me ataca todos los días, se llama la pereza. ¿La Sí, qué, profe? la pereza, es una vaina grave, gravísima. Pero entonces, claro, porque es que yo soy normal, igual que todos. A mí también me da pereza levantarme temprano, eh,
sea, hay muchas cosas que me da locha hacerlas, pero sé que las tengo que hacer. Entonces yo he tenido que hacerme como un lavado cerebral y convencerme de que, oiga, esto también es chévere, trabajar esto de dibujar, que se me vuelva un recreo, se me vuelva una vaina que sea rica de hacer. Y entonces yo un día decidí que iba a trabajar 6 meses en dibujo y que después entonces ya asumiría la pintura. Y entonces empecé los 6 meses a dibujar todos los días un ratico, haciendo lo que hace a uno de mis maestros en la Universidad Nacional, que me decía, Jairo, consigues una libreta y todos los días vas fallando, vas haciendo apuntes, vas entrenando la mano, calentando la mano, acostumbrando la mano, pero sobre todo más que la mano, el cerebro, educando el ojo. Y sí, después me di cuenta que eso se me volvió una costumbre, se me volvió un recreo, se me volvió algo inherente. Si yo tenía algún problema, yo lo resolvía dibujando. El día que por primera vez recibí plata por un dibujo, pues eso fue la felicidad. Y entonces eso hizo que yo, a partir de ese momento, trabajara tratando de hacer dibujos muchísimo mejor elaborados. Es decir, que se volvieran comerciales. Porque sí, cada cual podemos, cada quien que coge un lápiz y que raya puede hacer sus manifestaciones muy personales sobre el papel. Pero yo necesito plata, yo no soy una persona con medios económicos. Mi padre era un obrero y mi madre una señora del hogar y entonces teníamos muchas dificultades económicas. Y entonces el día que yo pude hacer el cambio de dinero por mi trabajo, para mí fue motivo de felicidad y entonces quise hacer que eso fuera, que tuviera salida más fácilmente. Hoy todavía sigo trabajando con editoriales y vendiendo mis imágenes lo mejor hechas posible siempre para que las puertas de las editoriales me sigan estando abiertas. Y ya no son solamente editoriales o periódicos como en los que he trabajado y revistas, no solamente aquí en Colombia, sino en Estados Unidos o cuando estuve en Francia, sino que salen a veces otras propuestas por ahí y bueno, a veces me llegan unos pesitos que no tenía presupuestados. Entonces por eso es que digo que el dibujo siempre me salva la vida. Incluso aquí para entre nos, cuando yo era joven y me gustaba alguna muchacha, yo le hacía un buen dibujito y hacía mis levantes así. Profe, qué pena, pues ya que estaba como hablando del tema, yo también quería hacerle una pregunta, pues en realidad son dos preguntas. La primera, y es algo que a mí siempre me ha tocado pues fuertemente, es el tema de cobrar el trabajo, ¿cierto? Porque pues yo trabajo como diseñador, pero digamos que en alguna ocasión o en algunas ocasiones me ha parecido alguien como que, ay, usted es ilustrador, usted pinta, usted dibuja, usted hace retratos, ¿cuánto me cobra? Y entonces empieza el tema de no sé cuánto cobrarle, no sé si le cobré mucho, si le cobro muy poquito, porque si le cobro mucho, pues, o sea, si cobro el valor que yo considero que puede ser adecuado desde un canon social, tiendo también a pensar que de pronto le estoy cobrando de más porque de pronto la calidad de mi trabajo no es tal como para hacer ese cobro de ese valor. Y si cobro muy poco, pues también estoy subvalorando mi trabajo. Entonces empieza un tema en la cabeza muy fuerte de cómo cobrar. Esa es la primera. Y la segunda tiene mucho que ver con eso también y es el tema de la frustración. Me ha pasado en muchas ocasiones que realizo una pieza para mí, porque muchas veces son para mí mismo, la estoy trabajando y la termino y yo noto que algunas personas me dicen como que, oiga, qué chévere cómo le quedó, qué buen trabajo, o me gusta, o por qué usted no se dedica a hacer esto. Y yo mismo como que pienso y digo, no, como que esto no está como tan bueno, como que este trabajo no es como tan bien elaborado. Entonces empiezan a jugar como esas situaciones mentales que afectan. Entonces
Quería como preguntarte sobre eso, ya que tienes tanta experiencia desde el trabajar y vivir de alguna forma de la ilustración. Sí, bueno, Alejandro, eh, sí, el tema de cómo cobrar, ese es un tema muy bravo y yo todavía no lo he podido solucionar. Porque, porque yo cuando hago un trabajo, yo pongo lo mejor de mí y yo siento que esos son mis hijos, ¿entiendes? Pero al igual que los hijos reales, llega un momento en que ya uno lo acabó de hacer, como los hijos los acabo de construir, y ellos ya cogen alas, cogen fuercita, se van. Y con los dibujos pasa lo mismo. Yo me siento muy feliz el día que puedo recibir a cambio unos pesos por ellos, pero me duele el alma, me sangra el corazón, porque se me van, porque es que no es que yo puse lo mejor de mi empeño, de mi entusiasmo, de mi conocimiento, de mi esperanza. Es decir, soy yo en la expresión más elaborada, mejor acabada. ¿Entiendes? Y entonces vender eso, no es que no hay plata. El oro del mundo no es capaz de pagarme el trabajo que yo he puesto ahí. Ok, ¿Entiendes? El oro sí, del mundo no alcanza. Pero, pero yo sé también que a la hora del almuerzo yo tengo que poner un plato de comida. Esto no solamente para mí, sino para mi familia. Y entonces si me pongo muy puro y, y esperar que me paguen todo el oro del mundo por unos trazos, pues nunca me los van a dar, ¿entiendes? Porque a la hora de pagarme, Linares es un chichipato, ¿entiendes? A la hora de que quieran un trabajo, sí, Linares es, uy, el personaje, pero a la hora de pagarme, Linares, o sea, tampoco merece tanto. O sea, es triste, pero es así. Y entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo, digamos, como una fórmula que no tengo inconveniente en hacerla pública y ya a algunos estudiantes se la he comentado. Yo lo que hago es asumir que el valor de mi trabajo puede ser, por decir cualquier cifra, 2 pesos, ¿cierto? Pero si yo sé que si yo pido 2 pesos, me van a decir, uy, pero bájemele un poquito, ¿cierto? Negociamos. Y sí, entonces yo tendré que bajar. Entonces, ¿yo qué hago? Yo, en vez de pedir lo que yo considero, o sea, 2 pesos, entonces yo digo, no, voy a pedir 4, de manera que cuando me pidan rebaja, yo voy a bajar hasta 3, ¿cierto? Y entonces diré yo, bueno, si hago, si logro pedir 4 y logro que me paguen 3, miércoles estoy ganando un poquito más de lo que yo considero que está muy bien pago. Esa es la fórmula con la que yo negocio, ¿me entienden? ok. Eso es con lo que yo negocio. Ahora, ese es el sueño, ese es el ideal, pero resulta que en la vida real, quien paga es el que está imponiendo, es el que está mejor ubicado al momento de negociar, ¿entiendes? Y entonces me dicen, le doy 1,50 o déjelo. Mire, hace poco un muchacho me pidió unos dibujos. Yo le dije, listo. Digo, y no me dijo cuánto, sino me dijo, yo se lo pago. Yo, bueno, lo hice, se lo entregué. Le dije, aquí está. Me dije, ¿cuánto vale? Le dije, vale tanto. Bueno, sí, sí, sí. Entonces yo esta semana le consigno. Ha pasado un mes. No ha llegado la consignación. Y pues obviamente yo no me voy a poner a buscarlo y a decirle, oiga, pero es que, pues no. Y sencillamente entiendo que no. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo cobrar? No, a veces creo que es mirar a ver si nos pagan. No es fácil, no es fácil. Sobre todo en este país tan lleno, no digo que pobre porque este país es riquísimo, sino con la calidad de gente que a veces nos encontramos, sobre todo los que nos contratan. Eh, porque, mire, ha habido editoriales y digo nombre propio, no me importa, Norma de Carvajal,
Me pedían ilustraciones, se las entregaba la cantidad que me pedían y me pagaban a la mitad. Y entonces me decían, ¿lo toma o lo deja? Y ante la urgencia, ante mi necesidad, pues ¿qué hago? Pues tomarlo, ¿cierto? Ahora, cuando uno tiene familia y eso, pues bueno, listo, puede darse el lujo de dejarlo así, ¿cierto? Pero no, a mí me tocaba asumirlo porque es que yo tengo que a las 12 del día poner un plato de comida, de almuerzo, ¿cierto? Los 3 golpes tienen que darse. Y entonces, pero digamos que eso es así. Pero también he tenido momentos muy gratos en que, por ejemplo, con McGraw-Hill, Estados Unidos, yo he pedido 500.000 pesos por una ilustración media página. Y a los 8 días me están diciendo, pero por favor, señor Linares, no nos ha mandado la cuenta de cobro para pagarle, por favor. Son ellos los de la iniciativa. ¿Entiendes? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con ilustraciones, con editoriales. Pero yo he tenido, por ejemplo, cuando tuve la posibilidad de estar en Francia, miércoles, que es que yo estuve ya casi 3 años y yo no tuve que salir a buscar trabajo de nada, porque conté con muchísima suerte y una señora que tenía mucho dinero me decía, yo quiero que me haga este templo de mi religión. Es una señora de por allá de Laos. Ella tenía muchísimo dinero y yo le cobraba sin tener la certeza exactamente de cuánto era, y la señora me miraba, se sonreía, iba ya al interior de mi cuarto y salía y me ponía el dinero sobre la mesa. Cuando yo le contaba a los amigos colombianos que conocía allá en esa época, me miraban con los ojos así desorbitados. Y sí, yo le hice cerca de 10 cuadros al óleo y como unos 5 o 7 dibujos en carboncillo. La señora me compraba todo y eso me sirvió a mí para estar esos casi 3 años en París y mandar dinero para mi familia aquí en Colombia. ¿Entiendes? Entonces un Profe, excepcional, señor. Muchas gracias, profe. La experiencia que su merced tiene está para dedicarle en otros momentos un espacio, porque son experiencias que todos debemos conocer, y considero, hablando con respecto al tema de los pagos y demás, que hace falta educarnos un poco más al público para que realmente apreciemos el arte y demos las gracias pues a la persona que sacó del mundo ideal y puso en nuestro mundo físico esas imágenes y esos mensajes audiovisuales, profe. Entonces, muchas gracias. Vamos a darle paso al profesor Julio y continuaremos más adelante promocionando su trabajo, profe. Muchísimas gracias y discúlpenme que me tomé la palabra y prolongué esto. Alejandro, para el tema de la frustración, medio minutico, Alejandro, los dibujos siempre, los trabajos, sea pintura, sea dibujo, sea lo que sea, yo quedo frustrado. Nunca pretendo nunca logro quedar satisfecho con lo que hago. Por eso es que sigo trabajando. Discúlpame, promoción y mercadeo, David, muchas gracias. Un saludo, un abrazo, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Seguimos en contacto. Sí, Gracias, profe. Bueno, nuestro siguiente participante el día de hoy es un artista digital completo. Su experiencia, sus alcances, pues los vamos a conocer de la mano de él, con el objetivo de que conozcan un poco más de todo este nuevo segmento, de poder integrar el arte que venimos realizando a un panorama más digitalizado, generando interacciones y pudiendo transmitir mensajes de mayor nivel. El profesor Julio, bienvenido. Bueno, buenas noches a todos y todas, ¿qué tal están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, pues muchísimas gracias primero que todo por la invitación. Y bueno, pues me invitaron aquí para hablar un poquito sobre lo que sería el diseño interactivo digital. Digamos que yo ya son unos cuantos añitos que
me dedico a esta parte del diseño interactivo digital. Inicié aproximadamente en el año 2006, 2005, 2006, interesándome bastante. Yo tengo orígenes como cineasta y fotógrafo. Aquí en Colombia inicié en el año 96 con Pepe Sánchez y en la Escuela Colombo Francesa, con Pepe Sánchez a estudiar un poco de cine y en la Colombo Francesa a estudiar un poco de fotografía. Y mucho antes de eso, pues bueno, en los años 90 inició el boom de los computadores en manera más asequible. Entonces digamos que mi introducción al mundo digital inicia aproximadamente de lo mismo, en el año 94, 95, cuando encontré en un supermercado un éxito, una revista que estaba haciendo una promoción de un demo de 3D Studio Max, y desde entonces pues lo instalé en el computador y pues inicié a cacharrearle al 3D Studio Max. Ya son bastantes añitos. Entonces digamos que esos dos factores fueron los principales de mi origen, de mi influencia, ¿no? Toda la parte de lo que sería el arte como tal, a nivel audiovisual, fotografía, cine, video, y toda la parte del 3D, todo lo del digital, que pues a partir del 94, 95, a pasos de gigante, la accesibilidad a los distintos dispositivos pues ha sido muy grande. En esa época pues no existían cámaras digitales, no soñábamos una cámara de fotografía digital. Hoy trabajar con una cámara analógica es una cosa de artes, de bellas artes, porque la mayoría de gente ya tiene un dispositivo como esto, pues todo, imagen, texto, video, interacción con una cantidad de sensores, como una pantalla. Se puede compartir la información en cuestión de segundos con personas al otro lado del mundo. En esa época la comunicación se hacía por teléfono normalito, inclusive de disco, y hasta ahora está iniciando a conocerse el tema acá en Colombia de los correos electrónicos. Las primeras conexiones a internet, recuerdo, se hacían en la biblioteca que está sobre la 26, la antigua biblioteca de Virgilio Barco, creo que se llamaba, y allí pues iba uno y empezaba a tener las primeras conexiones a internet, que era wow, algo estupendo. Ya en el 96 inicié a tener acceso a internet con los modem, los antiguos modem que hacían esos ruiditos, y bueno, ha sido pues todo un proceso que creo que me siento privilegiado de haberlo podido vivir, ¿no? Poco a poco con el paso del tiempo. Entonces, pues la vida misma uno a veces lo lleva a distintos lugares en los cuales pues obtiene influencias, ¿no? Influencias de distintos eventos de la vida que uno presencia, y pues realmente uno cuando tiene un interés por algo pues inicia a investigar. Digamos que yo sucesivamente en los años finales del 99, inicios del 2000, me fui a vivir a Europa por cosas de la vida. Estuve unos añitos en España, aproximadamente hasta el 2004, y sucesivamente me fui a vivir a Italia. Allí tengo unos parientes que se dedican también, a un tío que se dedica a hacer fotografía y video y cine. Y mi primera experiencia, por decirlo así, a nivel de realidad aumentada en presencia, o sea, de videomapping en presencia real, fue en Lyon, Francia. Allí se hacen a finales de noviembre, inicios de diciembre, la fiesta de la luz, la Fête de Lumé, en Lyon, estupenda ciudad, y pues estaba en este festival gigantesco donde son 3 días de festival que promociona y patrocina Philips. Hay una fábrica de Philips, lo que hacía bombillas y sigue haciendo allí, y pues allí pues encontré todo el tema del videomapping. Esto ya fue un elemento que me llamó mucho la atención, ver realidad aumentada, porque el videomapping realmente es eso, ¿no? Es realidad aumentada, es trabajar con la luz, diseñar con la luz, ¿no? Trabajar con la perspectiva, trabajar con la profundidad, trabajar con la animación, en una cierta manera comunicar, sea de manera abstracta o sea de manera directa, narrativa. Y ya desde entonces quedé pues apasionado. En el 2007 inicio mis estudios de artes multimediales en la Academia de Bellas Artes de Carrara, en Italia,
Y pues allí ya fue todo como, terminé allí de casualidad, realmente estudiando en esta Academia de Bellas Artes, terminé de casualidad por cosas de la vida también, gente con la cual realicé un documental, eh, y pues fue como llegar a un sitio donde encontré, ¿cómo decirlo? Concentrado todo lo que uno puede aprender. Digamos que ahora la escuela aquí, la Escuela de Artes y Letras, está ofreciendo una especialización en diseño interactivo digital. La conozco bastante de cerca, ya que estuve pues un poco presente en la gestión de la creación de esta eh, especialización. Y bueno, esta dura un poquito más de un año y se concentra pues bastante de lo que yo estuve estudiando en esos años en la Academia de Bellas Artes. Eh, yo creo que hablar de diseño interactivo digital, no se puede iniciar a hablar de diseño interactivo digital antes de empezar a entender qué cosa es interactuar. Nosotros pensamos que interactuar solamente es interactuar con nuestro dedo y sobre la pantalla, mover cositas, iconos, abrir y cerrar ventanas o con el mouse o con una tableta, pero interactuar es la percepción de nuestros sentidos, ¿no? El ojo, la vista, el tacto, el oído, el olfato. Son 5 sentidos sobre los cuales se debe trabajar en la interactividad, ¿cierto? Hay algunos más indirectos, por decirlo así, de nuestros sentidos, como la vista, como el oído, que para poder percibir algo dentro de una atmósfera no tenemos que estar ni siquiera en contacto con ello, ¿no? Para ver algo no tenemos que estarlo tocando, no entra físicamente en contacto con nuestro cuerpo. Una onda sonora, por más que sea una onda sonora, viaja por medio del aire y entra en contacto con nosotros por medio del aire, pero tampoco está en una sensación, no es una sensación que va directamente con nosotros. El tacto como tal, el olfato y el gusto forman parte esencial también de esta interacción. No sé, por ejemplo, yo les hago planteamientos. Comerse un dulce de sabor a naranja y meterse en una sala donde tenemos solamente una luz intensa de color violeta y tener un tono musical, un tono de sonido constante, una constante, un tapete sonoro, eh, con una frecuencia que nos incite, ¿qué cosa? La asociación de ese gusto que tenemos en nuestra boca, de ese color que tenemos alrededor, aplicar un aroma en el ambiente que nos incite también, por ejemplo, a cítricos, un ejemplo, ¿cierto? Y sentir un tipo de vibración con una frecuencia que ya nos hace percibir algo a nivel de tacto. Ahí estamos trabajando sobre 5 sentidos. Ustedes logran, cierren los ojos y traten de percibir esa atmósfera, eso que está ahí recibiendo sus 5 sentidos. Cuando hablamos de gusto, de olfato y de tacto, son 3 sentidos de percepción directos, muy, muy cercanos. O sea, nosotros para poder gustar algo o para poder oler algo, para gustarlo tenemos que poner algo en contacto ya dentro de nosotros, como la lengua, como el paladar. Entonces es algo muy, muy íntimo como elemento de percepción, ¿cierto? Como órgano de percepción que va directamente conectado a nuestro cerebro de una manera increíble. Entonces el tener un gusto y asociarlo a un color, a un sonido, a un cualquier cosa que tenemos alrededor, ya es algo que nos llega directo. Ahí es cuando tenemos que empezar a pensar sobre lo que es percepción, sobre lo que es interacción. Interactuar no solamente es desarrollar una interfaz, ¿cierto? Para un teléfono, para un programa, sino es jugar con una cantidad de elementos que se basan sobre nuestros sentidos. El olfato es algo también muy íntimo, ¿cierto? Nosotros para poder oler tiene que entrar físicamente algo en contacto, partículas de algún elemento que entren en contacto con nuestras fosas nasales para lograr ¿qué cosa? Percibir un olor, ¿cierto? Al igual que el tacto. Entrar en una habitación completamente oscura, que tengamos flashes de luces y que nos dejen caer gotas de agua muy finas en la piel, eso nos va a crear también un tipo de percepción distinta, ¿cierto? Hace poco hicieron
una instalación de percepción aquí por medio de la EAL, una profesora, ahora no recuerdo el nombre, y ese era prácticamente inclusiva para las personas que tienen discapacidad visual, que son invidentes, y me parece algo estupendo. Por ejemplo, realizar una instalación en la cual un invidente entre en un lugar y tenga esa percepción auditiva y de vibración y poder captar esa atmósfera, ese elemento, ese ambiente. Nosotros nos hemos vuelto tiburones devoradores de imágenes, devoradores. Llevamos 100 años, más de 100 años ya con el cine. El cine cambió completamente nuestra manera de percibir el mundo. Antiguamente nosotros razonábamos en un plano entero. Llegó el cine, desarrolló un lenguaje audiovisual nuevo, empezamos a encerrarnos en salas de cine completamente oscuras, concentrados sobre una pantalla, un foco de luz que nos da una cantidad de imágenes al segundo impresionante, y empezamos a jugar con distintos planos. Ahora dentro de nuestro subconsciente, desde hace más de 100 años, tenemos ¿qué cosa? Una evolución comunicativa, y ya cuando pensamos en algo no vamos a pensar directamente, si hay alguien que nos gusta, no vamos a pensar en esa persona en general, vamos a pensar en ese detalle que nos gusta de esa persona principalmente, el cuello, las manos o lo que nos disgusta. Entonces hemos tenido una evolución de percepciones de lenguaje bastante grande. Hoy en día ya también nuestros dedos, o sea, usamos los dedos un montón con estos teléfonos, todo el día ahí mueva y mueva sobre la pantalla, ¿cierto? Pero entonces se ganan distintos elementos, pero se pierden otros. Estamos todo el día así, pegados a un teléfono, y estamos perdiendo ¿qué cosa? El horizonte, ¿cierto? ¿Cuántas veces al día ustedes se paran realmente a analizar a 360 grados el horizonte, lo que está a sus alrededores? Cuando van por la calle, ¿cuántas veces se han puesto a mirar hacia arriba cómo son los tejados de las casas, de los edificios, las ventanas arriba, mirar el cielo, mirar lo que está alrededor? Entonces, muchas veces perdemos el horizonte, nos enfocamos en un solo punto. Y es ahí donde la interactividad debe realmente hacer énfasis, ¿no? En crear alrededor nuestro una serie de elementos que nos hagan entrar en una experiencia inmersiva que logre por lo menos incluir de 2 a 3, ¿cómo decirlo? De 2 a 3 órganos sensoriales nuestros, ¿cierto? Sea el tacto, sea la visión, sea el oído. Lo más directo y lo menos invasivo son el oído y la visión. Pero si logramos incluir también la vibración, el tacto, ¿cierto? O que tengamos algo a tacto, pues estamos influyendo bastante, bastante. Entonces, suceden cosas muy interesantes, que la tecnología se ha vuelto muy, muy accesible en todos los sentidos. Antes, poder trabajar en un computador haciendo edición de video, yo que empecé a hacer ediciones de video y teníamos que poner 2 Betacam, estos aparatos gigantes, costosísimos en la escuela de cine o inclusive 3 con un generador de caracteres para poder hacer los titulitos de base aquí, poner algún efectico, un logo, o sea, eran millones de millones de millones en equipos para poder hacer un estándar normal. Hoy en día tenemos todo en un portátil, sea de gama baja, media, alta, podemos de acuerdo a las necesidades que tenemos, pero ya podemos hacer nuestras propias producciones, iniciando por ejemplo, trabajando en lenguaje audiovisual. Tenemos un teléfono que nos sirve de cámara, tenemos un computador, un portátil que nos sirve para generar todo lo que queramos y podemos distribuirlo en la red en cuestión de segundos. Tenemos una accesibilidad gigantesca, solo que la tecnología y la economía como tal son dos monstruos que se pegan de una manera, sobre todo la economía, que se adhieren de una manera increíble. Computadores que salieron hace 20 años ya los consideramos obsoletos. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos se vuelven más pesados, porque le meten más cosas, gráficas, etcétera, 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 hay muchas funcionalidades. Y un computador de hace 20 años ahora es una pieza de museo, inclusive un computador de hace 10 años ya es una pieza de museo. Y no tenemos en cuenta que muchos de esos elementos nos permiten hacer una cantidad de cosas. Tenemos muchísima accesibilidad a la tecnología, tantísima. Por ejemplo, no sé, tengo tantos ejemplos, tantas cosas para mostrarles que, bueno, se podría ir unas cuantas horas acá hablando sobre interactividad. Pero digamos que cuando vamos a trabajar de interactividad, a trabajar y hablar de interactividad, tenemos que tener
presentes algunos conocimientos que son muy importantes. Cuando vamos a hablar de interactividad y nos vamos a dedicar solamente a hacer interactividad a nivel visual por medio de una pantalla, listo, nos sirve aprender un poco de bases gráficas, o si ya tenemos, pues ya si es una especialización, si ya tenemos una base de diseño gráfico, de publicidad, tenemos conocimientos en cuanto a estética y cánones de diseño, pues ya lo único que tenemos que aprender es adquirir conocimientos de programación y de proyectación, entender lo que sería crear entornos de interactividad, cuánto es un punto de interactividad en el cual se unen distintos círculos de los distintos elementos que influyen para una, ¿cómo decirlo?, para una experiencia, ¿cierto? Una experiencia de usabilidad, y pues los ponemos a hacer aplicaciones o cosas varias así, videojuegos. Un videojuego pues es una experiencia de interactividad absoluta, ¿cierto? Que mezcla muchísimas cosas. Entonces, en una especialización como la de diseño que tenemos en la escuela, se dominan muchísimas técnicas. Tenemos el 3D, o sea, todo lo que es animación y modelación en 3D, tenemos programación, tenemos physical computing, que es aprender electrónica de base, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas. Ahora les voy a, en un momentico les voy a ir mostrando algunos ejemplitos, bueno, de algunas cosas, muy corto, tengo una lista de videitos ahí bastante larga, pero trataré de mostrarles fragmentos de cosas. Y entonces realmente no es que una persona que se meta a estudiar diseño interactivo digital va a poder dominar todas las materias que se ven ahí al 100%. Se aprende una cantidad de técnicas, de conocimientos base, y cada persona tiene características en las cuales se va a decantar para profundizar y para irse por ese camino. Yo, por ejemplo, pues aprendí a hacer programación en JavaScript y sucesivamente bases de electrónica, y ya venía con conocimientos de animación, de modelado 3D, y las mejoré todavía. Aprender ActionScript en esa época, que era Flash, no sé si alguno de ustedes sabe lo que era Flash y ActionScript, que era muy interesante. Sucesivamente, pues tener conocimientos de fotografía, tener conocimientos de video, todo lo que son formatos, mínimo de conocimiento de informática, que todos lo tienen, todo el mundo sabe qué cosa es un mega, qué cosa es un giga. Entonces, como tal, son cosas, es ir dominando distintos elementos. Yo en mi caso, por ejemplo, un periodo en el que trabajé mucho sobre el physical computing. ¿Qué es el physical computing? Es prácticamente dominar la electrónica, pero a nivel base. Ni siquiera tenemos que tener un conocimiento súper profundo de la electrónica, saber qué es un condensador, saber qué es una resistencia, saber qué es un diodo, saber qué es un transistor, saber qué es un potenciómetro. Son cosas súper sencillas. Ahorita les muestro algunas cositas, y realmente podemos iniciar a hacer cantidades de cosas. A nivel, digámoslo así, de physical computing, cuando hacemos physical computing, estamos prácticamente trabajando analogía, o sea, trabajar sensores, ¿cierto? Como un micrófono, como un sensor de ultrasonidos, bueno, una cantidad de elementos que son sensores que nos permiten, ¿qué cosa? Conectarlos a una interfaz, como por ejemplo Arduino. Ahorita les muestro qué cosa es Arduino, y poder tener, ¿qué cosa? Crear un input, ¿cierto? Una señal en alguna manera, para obtener, ¿qué cosa? Un output, una salida, o sea, darle una entrada para obtener un resultado de salida con alguna cosa. Ejemplo, tener un micrófono, no sé, voy a sacar acá un pequeño micrófono. Tenemos uno de los sensores más básicos y comunes, que es un micrófono. Estos son los típicos micrófonos que usa uno para instalación. Sencillito, cabe en un oído. Se conectan los cables, aquí lo tengo puesto. Cosas así tan sencillas. Tener un micrófono de estos hace 20 años era un sueño, era costosísimo. Ahora cuestan poquísimo, cuestan 10.000 pesos. 2 micrófonos de estos en los oídos, los conectamos a un registrador de audio, y ya tenemos, ¿qué cosa? Tenemos una manera de hacer sonido binaural. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el sonido binaural? ¿Les suena a alguien? Bueno, el sonido binaural prácticamente es ese sonido a 360 grados que tenemos alrededor,
cuando nos ponemos unos audífonos y escuchamos que, luego les pasaré un ejemplo, ahorita lo busco en YouTube, se ponen unos buenos audífonos y escuchan cómo les cortan el cabello con el sonido y van a tener esa sensación o sentir algo que está aquí atrás suyo y que les habla por acá y luego por acá, se logra con elementos así. Entonces, bueno, por ejemplo, esto para empezar a hacer physical computing, que es un elemento de electrónica básico, ¿cierto? Es un elemento, un componente electroquímico, ¿sí? Que en su base, principalmente, ¿qué tendría? Tendría algo como esto. Esto se llama un piezo eléctrico, ¿cierto? Es un disquito de cobre, este es el cobre, y aquí tiene ¿qué cosa? Cerámica. El micrófono más o menos funciona en manera similar. El cobre, al tener una vibración, transmite a la cerámica una señal electroquímica en gran parte, y puede funcionarnos como con una señal de entrada o una de salida. Lo podemos usar como un micrófono de contacto o lo podemos usar como un difusor. Todas las alarmas, esos que suenan así, tienen aparaticos de estos que funcionan como salida de audio. Bueno, digamos que un micrófono se basa en un aparatico, eso es muy pequeño. Una instalación de physical computing tan sencilla como sería coger esto, un micrófono el cual podemos soplar y tenemos en la pantalla con algún programa como MaxMSP, Pure Data, Quartz Composer, ahora hay uno que se llama Touch Designer, que es sumamente genial y es, digámoslo así, es gratuito, se puede usar, está para PC, Mac, Linux, y con el sensor que es un micrófono, porque en gran sentido es un sensor, con la intensidad del sonido que perciba, podemos tener algo que mueva en la pantalla o simplemente algo físicamente externo que haga mover un motorcito que se encienda al recibir la señal del micrófono y empieza a girar el motor y se mueve alguna cosa, una aspa, algo así. Entonces es un inicio de interacción, ¿cierto? Tenemos distintas interfaces para poder trabajar y obtener resultados interesantes. Profe Entonces, Julio, sí, discúlpame, para poderle dar paso a la siguiente ponencia, me gustaría ver parte de su trabajo, profe. Sé que a ver, la conversación da para más y vamos a tener nuevos espacios para poder transmitir y crear, porque la interacción se crea. Entonces quisiera listo. ver algo, digamos, de su trabajo como lo he visto antes para que todos podamos deslumbrarnos un poco. Bueno, digamos que aquí les voy a mostrar algo. Esto ya tiene unos añitos. Esto fue cuando yo estaba de estudiante allá en Italia. Eh, Creé prácticamente, no sé, me Nos confirman estás si ven, transmitiendo, ahora sí. sí, me confirman si ven la pantalla. Sí, ahora sí. Confirmado. Sí se ve. Aquí, Sí, sí por se ejemplo, ve. esto era una instalación, aquí estábamos en Manarola, cerca de Génova, sobre el mar. Aquí atrás todo lo que se ve negro atrás es el mar. Esto es aquí una plazoleta, había un montón de gente, 3 locos, yo con otros 2 chicos que son hermanos, uno que es guitarrista y bajista, y este otro es dentista, pero se dedica también a hacer arte. Teníamos acá 3 interfaces, miren, teníamos 3 computadores con Isadora, que es un programa de interacción, de programación visual, conectados. Yo había construido este instrumento autoconstruido, esto prácticamente era un trípode, la base de un trípode, cogí una sombrilla aquí arriba, esperen aquí adelantico si se ve mejor, cogí una sombrilla, ahorita les hago escuchar el sonido, a esa sombrilla le quité la tela de encima, cogí las paticas de la sombrilla y cogí 6 nylon, los colgué sobre un piezo cada uno, o sea, 6 aparaticos de estos. Iba de este punto, salía de una punta, estaba soldado prácticamente en el cobre, bajaba y los nylon tenían distinta diámetro, o sea, eran de distinto largo. Prácticamente lo que hice fue afinarlos y aquí abajo tenía unos pesos, unos plomos esos de los obreros de 300 gramos cada uno para mantener los nylon tensionados. Entonces estos piezos tenían prácticamente salida de audio, iban conectados acá a un mixer, eran 6 canales de audio que salían y el mixer le entraban los 6 canales de audio. Ellos iban conectados a qué cosa, a un aparatico como esto, un Arduino, ok.
Esto es Arduino, que tiene un montón de entradas y de salidas, cosas varias, y ese Arduino pues iba conectado al computador, y luego entonces, de acuerdo a cada cuerda que yo tocaba, tenía unas varitas de metal y tenía un diapasón, esos que le pega a uno y vibran, y los pasaba por las cuerdas de nylon y obtenía melodías, podía sonar como un violín, bueno, parecido al violín, podía hacer como percusión, podía generar una cantidad de sonidos. Entonces, esta era mi instalación acá, o sea, mi interfaz. Yo tenía esta acá con toda esta parafernaria. Aquí teníamos uno o dos videobin, ok, apuntando hacia las rocas en el arrecife allá al fondo. Entonces, interactuaba prácticamente con los sonidos y se proyectaba el sonido, entraba por el mixer y por Arduino, y luego el computador mandaba una señal al computador que proyectaba en el fondo, en el arrecife, pues imágenes abstractas. Luego este otro chico tenía acá, hacía algo que se llamaba circuit bending, que era coger juguetes de esos de niño, de musicales, y abrirlos, hacer puentes entre circuitos, cosas varias, para crear tapetes sonoros. Lo mismo, interfaz de computador, salía un video bin y se proyectaba. Y este otro chico tenía pues aquí un bajo, tenía efectos sonoros, entraba al computador y proyectaba. Entonces hicimos una especie de concierto. Aquí solo tenemos media hora, pero tuvimos a hora y media la gente ahí con esta especie de performance experimentativa. Esto fue como en el 2009, creo. Bueno, aquí escuchemos los sonidos. Ahí los sonidos principalmente que están escuchando son los que se producían cuando yo tocaba con distintos elementos las cuerdas. Adelantemos un poquito, aquí se aprecia más la sombrilla, como era todo el elemento. Aquí lo que se iba proyectando, esperen que lo pongo a 720, está en automática. Esto al fondo pues son proyecciones que hacíamos, solo que pues en video se ve fatal, y más así. Sobre el arrecife, todo esto era roca, aquí la gente caminaba por acá en la pasarela. Bueno, digamos que esto es un ejemplo de lo que sería physical computing, ¿no? Mezclar distintos elementos de electrónica, programación, proyección, animación, etc. Esto sería un pequeño ejemplo, un poco, bueno. Bueno, vamos ahora a mirar, por ejemplo, otros elementos. Digamos que sucesivamente de eso me empecé a dedicar a todo lo que era la composición de video, ¿cierto? Entonces, a ver, voy a compartir, esperen un segundito que... empecé a hacer lo que era composición de video, experimentar con elementos, pues, más interesantes. Empecé a hacer más video compositing, cosas varias, a experimentar. Bueno, aquí por ejemplo, luego sucesivamente me dediqué a empezar a hacer lo que era video mapping, ¿cierto? Les voy a dejar estos, dura 4 minutos para que vean todo el proceso de un video mapping, desde que inicia uno a montar todas las cosas, a proyectarlo, hasta la parte de la proyección. Dura 4 minuticos. Esperen que comparto la pestaña, si no, no. Listo. Ahí podemos ver una superficie, una base sobre la cual pusimos una cantidad de cajitas blancas, pegaban bien a la superficie. Luego aquí atrás teníamos un video bin, la parte anterior,
hicimos un escaneo 3D con una Kinect. Hicimos el escaneo 3D para hacer la modelación 3D y luego ahí hice algo de real mapping, o sea, a través de After Effects. Lo que hice fue sacar todas las capas, las superficies, para luego hacer el mapping y la composición. Entonces creamos composiciones, sea en compositing, animación bidimensional, como en elementos 3D. Aquí vean, tenemos a este amigo, colega artista, que hizo la canción 3D con una Kinect. Luego ponemos el modelo 3D. Ven, este fue hecho en Blender. Lo hacemos coincidir con la perspectiva desde la cual estamos proyectando. El proyector estaba desde la parte de arriba. Ajustamos los puntos. Ese era el estudio que tenía en Italia y aquí inicia el mapping como tal ya. Podemos ver, por ejemplo, lo que es la proyección de la profundidad en 3D. Esto realmente era un mapping que teníamos en el estudio, nuestro estudio, para mostrarle a los clientes cuando nos preguntaban qué cosa era videomapping, pues los sentábamos delante a la proyección y les mostrábamos esto. Así les quedaba súper claro lo que era el videomapping. Profe, impresionante mencionar en los comentarios, increíble. Muchas gracias. Entonces, pues eso es en una escala pequeña, ¿cierto? Si vamos a ver aquí rápidamente algo a escala... Profe, tengo ¿sí? que darle paso a las dos personas que nos van a complementar. Listo. Entonces, Okay. Pero la verdad, profe, considero que el trabajo, como tú lo expresas, da para más, da para más. También aprovecho el espacio para cuando en la universidad escuchen la grabación, espero que puedas generar una experiencia para que todos podamos disfrutar de este tipo de experiencias, profe. Se te apagó el micrófono, se te apagó el micrófono. Listo, ya, gracias. Listo. Pues ahora mismo estoy terminando un taller de videomapping de realidad aumentada, talleres certificados, pero pues estamos programando más talleres de estos, inclusive si logramos hacer algunos diplomados sobre todo el tema de interactividad,
pero pues realmente los animo. O sea, yo estuve ahí un poco en la proyección de la especialización y pues hay bastante para hacer ahí, bastante chévere. Los espacios en la escuela son más que adaptos para empezar a hacer esa experimentación y sobre todo muchachos, chicas, chicos, Colombia es un territorio virgen, es plastilina maleable para todas estas cosas, entonces dominar las nuevas tecnologías del arte, porque estos son tecnologías aplicadas al arte, pues es un campo de acción gigantesca. Si son personas con dominio multimedia, si son diseñadores gráficos, si son publicistas, si son, bueno, una cantidad de carreras van acorde con esto. Entonces, tiene mucha salida a nivel comercial, diseñadores de interiores, etcétera, escenógrafos. Bueno, no hablo más porque se me va la paloma y termino hablando demasiado, esperando que pues en un futuro hagamos algunas más de estas iniciativas, porque es importante promover esto, eh, ya que Colombia pues tiene mucha creatividad, el colombiano es muy echado para adelante, pero nos falta ser organizados y saber proyectar las cosas. Muchas gracias, profe, Bueno, por esas palabras. Y como usted lo menciona, la oportunidad en el país para estos artistas digitales es enorme y la conexión que tiene Colombia, digamos, con toda Latinoamérica, la hace pionera en estos escenarios. claro que sí. Vamos entonces, profe, a continuar. Más adelante le enviaremos nuevas invitaciones. Hasta De luego, profe. acuerdo, muchísimas gracias. Chao. Bueno, muchachos, muchas gracias. Espero les haya gustado esta presentación de diseño interactivo. Esta es un pequeño preámbulo de todo lo que se va a venir, el acompañamiento que vamos a dar a los estudiantes, a los aspirantes, para que conozcan y sean parte de la comunidad idealista y puedan generar y desarrollarse profesionalmente. A continuación vamos a hablar sobre uno de nuestros programas de lanzamiento, que es la especialización en avalúos. Esta especialización se da por la necesidad de brindarles más herramientas inicialmente a los administradores de obras de arquitectura de la universidad y a los diseñadores de interiores. Sin embargo, el alcance que tiene este programa y con el desarrollo económico y urbanístico de la ciudad y del país lo hace idóneo para que cualquier persona que tenga estas capacidades y habilidades pueda desarrollar dicha especialización. Vamos a darle paso a la doctora Catalina Amado. Ella es abogada de la Universidad Gran Colombia, especialista en Derecho Administrativo, y nos trae hoy la información necesaria para comprender el mundo de los avalúos. Profe, bienvenida. Iván, muchas gracias y muchas gracias a todos por participar y estar en estos espacios que son importantes para todos nosotros. Un momentico, ya se me activa la cámara. Bueno, estaba muy atenta de todo, muy interesante absolutamente todo. Como dijo un autor, no recuerdo en este momento, que de poeta, artista y loco todos tenemos un poco, pero pues yo al no tener ningún talento, pues soy abogada. Entonces, admiro muchísimo todo lo que ustedes hacen porque es de verdad genial. Me encantaría, no, la verdad no dibujo ni una flor, no tengo esas habilidades, pero nos trae aquí, nos convoca en este escenario el tema de la especialización en avalúos y traigo como puntualmente algunos temas que pues les pueden interesar. Como decía Iván, esto está dirigido a cualquier profesional, porque no necesariamente pues para la escuela, para los profesionales que mencionó Iván, pero necesariamente cualquier otra profesión puede llegar a participar también en esta especialización, como abogados, ingenieros, arquitectos, administradores también. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se busca es profundizar en ese conocimiento y profundizar con unos temas muy puntuales que, pues, obviamente trae también esta especialización. Y desde el marco jurídico, pues, estamos reglamentados desde una ley desde el 2003, la 1673 de este año, que nos reglamenta absolutamente todo lo concerniente a la actividad evaluadora y nos define también el evaluador. ¿Qué es un evaluador? También se define como evaluador, tasador. Es aquella persona natural, es decir, cualquiera de nosotros, que posee una información, una formación y un conocimiento debidamente reconocidos para llevar a cabo
la evaluación, determinar el valor de un bien. Estos bienes pueden ser bienes tangibles, es decir, todos aquellos bienes que podemos tocar, como las casas, las fincas, los carros, todo, las obras de arte también, pero también aquellos bienes intangibles, aquellos que no podemos tocar, pero que también tienen un valor en el campo económico y pues obviamente también requieren en algunas circunstancias llevar a cabo esa evaluación, porque podemos encontrar en algunos momentos inconvenientes para determinar su valor real, su valor en el comercio. Recuerdo el docente inicial, el profesor Linares, que mencionaba que no sabía cómo cobrar, ¿no? Todo ese tipo de inconvenientes que tenemos, y no solamente ustedes desde el campo del arte, sino también nosotros desde otros campos sufrimos con el tema del cobro, ¿no? En caso tal de que nos llegásemos a encontrar en un problema para saber cuánto cuesta un activo o un bien tangible, o bien intangible, por ejemplo, una obra de arte que a pesar de que la podemos tocar, en algunas circunstancias se nos puede convertir en intangible. ¿Por qué? Por su valor, ya sea su valor artístico, su valor histórico, su valor, en algunos casos, arquitectónico, con los bienes inmuebles. Y esos valores son los que vamos a determinar en dado caso los que querramos o queramos especializarnos en avalúos, precisamente para dictar. Se llama dictamen, valga la redundancia, que básicamente es el avalúo. Entonces vamos a determinar bajo unos escenarios ese valor de ese bien y lo vamos a concretar en un dictamen, en un valor, y ese valor lo vamos a dar nosotros los que seamos evaluadores. Para ser evaluadores, pues obviamente la ley exige unos requisitos, y entre esos requisitos es tener ese conocimiento. Y ese conocimiento, ¿qué nos lo da? En algunas ocasiones nos lo da la experiencia, ¿verdad? Pero en otras ocasiones nos los da la formación académica, y es la formación que está proyectando la Escuela de Artes en este campo. Esa formación, pues para ser evaluador en nuestro país se requieren varias circunstancias o varios temas. Entre esos, ¿qué? Pues tener un programa académico, ser profesional, técnico, tecnólogo de una institución reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, y pues tener esta formación también como evaluador, puntualmente como evaluador, para que nos podamos registrar en la entidad reconocida de autorregulación, es decir, esa entidad donde se va a llevar a cabo ese registro abierto de evaluadores, y por tanto nos dé ese aval, esa certificación, y podamos nosotros prestar esa actividad para quienes así la soliciten. ¿Cuál sería nuestro campo de acción? Pues muchísimo, tenemos un campo de acción, y digamos, dentro de mi campo de experiencia, en el campo del litigio, del derecho desde el punto de vista jurídico, es un campo amplio, porque los evaluadores a veces no son suficientes para todo lo que se requiere. En muchas ocasiones siempre se va a requerir un dictamen de un evaluador en determinadas circunstancias, determinada categoría, para indicar si estoy o no, o si está o no de acuerdo con un determinado valor, o si ese es el valor real que tiene un bien, ya sea una casa, ya sea un edificio, ya sea un bien intangible o bien tangible. Ese campo de acción, pues obviamente, por ejemplo, en la formación de los avalúos catastrales, en el sistema financiero también, para la concesión de todos los créditos que requerimos, en los procesos judiciales, como les acabo de comentar, en el valor también, cuando se requiere evaluar nuestros propios bienes para saber cuánto tenemos, cuánto poseemos, o los particulares que requieran la venta de unos bienes, entonces saber en cuánto está. Entonces, básicamente, esa especialización está dirigida no solamente a los profesionales que mencionó Iván al principio, sino a todos los que tengamos la intención de formarnos en esta actividad, y pues obviamente tener ese campo de acción que es bastante amplio en nuestro país, y que nos permite, como ya les dije, incluso llegar a evaluar un animal o un semoviente. A veces ustedes no sé si han escuchado pues de caballos, de toros que cuestan muchísimo, pero hay que identificar también esos valores, y quien los va a identificar de manera precisa y exacta, pues un evaluador. Entonces, pues
No sé si tengan alguna pregunta al respecto, ya corto el tiempo para este tipo de temas, pero los invito de verdad, sí, porque es la experiencia dentro del campo de los posgrados es muy importante, y ya hablando del campo particular, digamos, el hecho de tener un posgrado me ha servido bastante dentro del campo profesional y poder desarrollar esa actividad de manera mucho más profunda, y pues obviamente siempre nos va a dar un valor agregado. En algunas ocasiones, como nos comentaban al principio, no se ve reflejado de inmediato ese valor económico que uno espera, ¿no? Porque pues, de una u otra manera nosotros estudiamos por gusto, ¿verdad? Porque nos gusta lo que estamos haciendo, para lo cual nos preparamos, pero también queremos tener una retribución económica. Y pues, cómo no, que sea bastante considerativa. Entonces, Sonia, cuéntame, pero ya terminó la idea. Entonces, poco a poco, ¿cierto? Hay que tener esa paciencia, ese don de los dioses, esa virtud, perdón, de dioses, esa paciencia para poder llegar a ese plus que nos da el posgrado, porque queramos o no, sí nos lo da en este y en muchas otras partes, un plus, ese posgrado, para obtener esa retribución económica. Dime. ¿Solo se puede evaluar en una sola rama? No. Las categorías de los avalúos son variadas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos avalúos en bienes inmuebles urbanos y rurales. Urbanos como los edificios, las casas, apartamentos, locales que están dentro del sector urbano. ¿Quién nos va a identificar que está dentro del sector urbano? Pues el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de cada municipio o distrito. Nos va a indicar que estamos en una parte rural o en una parte urbana. Entonces, si ya es rural, pues vamos a identificar que son construcciones, terrenos, fincas, circunstancias de drenaje, de vías, todo el tema como aprovechamiento agropecuario. Ya también tenemos el avalúo en cuanto a recursos naturales y de protección, de suelos de protección, por ejemplo, en las explotaciones mineras, en los bienes ambientales, las minas, los yacimientos. También podemos llegar a evaluar daños ambientales. Entonces, va a identificar esa circunstancia el evaluador en cuánto se puede cuantificar ese daño para así resarcirlo. Obras de infraestructura, por ejemplo, estructuras especiales para procesos, puentes, túneles, acueductos, presas, aeropuertos, muelles, etcétera. Todas estas obras de infraestructura también tiene ese campo de acción el evaluador. También en temas de conservación arqueológica, monumentos históricos, también vamos a identificar que vamos a requerir un evaluador que esté puntualmente, digamos, especializado en este tema para poder, digamos, que rinda su dictamen respectivo en el escenario que se requiera. Hay inmuebles especiales, por ejemplo, para evaluar un hotel, un centro comercial, un colegio, una clínica. Estos inmuebles ya son especiales y se clasifican de esa manera, pero también requieren también equipos de maquinaria móvil, maquinaria fija, equipos de cómputo, ¿cierto? Ahorita el profesor nos hablaba que hay algunos equipos de cómputo que ya pueden ser piezas de museo. Vamos a identificar si esa pieza de museo tiene un valor y qué valor tiene, qué valor, no solamente un valor intrínseco, sino también un valor económico para una futura venta o para poder determinar ese valor también histórico que pueda llegar a tener. Los transportes, el automotor, los vehículos, las motos, también vemos que hay algunos vehículos que podemos considerar clásicos, entonces también los podemos determinar bajo ese avalúo. También las naves, los trenes, esos equipos de manera especial, las obras de arte también son evaluadas, o sea, pueden ser objetos de evaluación, todo el tema del arte, las joyas, la orfebrería, las artesanías, todo este tema, también lo que les comentaba ahorita, los animales, los establecimientos de comercio. Si yo tengo un establecimiento de comercio y requiero venderlo, puedo evaluarlo porque para mí mis cosas valen todo. Mis cosas, como decía el profesor Linares, mi trabajo vale millones, ni todo el oro del mundo me lo puede comprar. Claro, tiene un valor para él desde un punto de vista particular, pero ya cuando lo vamos a incorporar en el campo económico, en el campo comercial, tenemos que indicar un valor puntual. ¿Para qué? Para comercializarlo y pues como decía el profesor, que nos dé ese valor económico para nuestra subsistencia. Y también pues ya en un campo mucho más reducido, los intangibles
especiales. ¿Cuáles son esos intangibles especiales que ya se manejan desde el campo jurídico, que es el lucro cesante, el daño moral, los derechos herenciales, las indemnizaciones que puede llegar a tener uno porque ha causado un daño, entonces establecer esa indemnización que debo, o un daño moral que pude tener, la pérdida de un ser querido por, pongo un ejemplo, fallece en un accidente de tránsito causado por un bus de Transmilenio. Allí vamos, la familia aparte va a tener un daño material, va a tener un daño moral, y ese daño moral también es cuantificable. ¿Quién no lo cuantifica? Un evaluador. Entonces, también algunos activos intangibles como las marcas, las patentes, los secretos empresariales, los derechos de autor, los nombres comerciales, los derechos deportivos, el espectro radioeléctrico, muchísimas cosas que va a tener ese campo de acción el evaluador. Entonces, sí hay bastante campo de acción y no solamente en una sola rama. Puse mi ejemplo desde el punto de vista jurídico porque pues soy abogada, pero son muchos campos. Profe, yo tengo una consulta frente a la actividad económica y es como detrás de un gran poder existe una gran responsabilidad. ¿Cuál sería como esta contraprestación que tendría los evaluadores? Exactamente. Es supremamente importante esta actividad. Tienen un objeto y un objetivo fundamental. ¿Por qué? Porque nos van a identificar el valor de las cosas, el valor de esas cosas tangibles e intangibles que mueven el comercio y que nos permiten, por ejemplo, hacer una compra. Si no existieran los evaluadores, imagínense a las personas poniéndole los valores a sus cosas, cualquier valor. Para mí, por ejemplo, alguna vez tuve un compañero, un amigo que tenía un carro, creo que un Renault 4 que se lo había heredado su padre y así sucesivamente, y para él valía 100 millones. 100 millones. Pero si vamos a evaluarlo, si vamos a tasarlo, no cuesta 100 millones, a no ser que fuera un carro de orden clásico y demás. Pero ¿quién va a determinar eso? Un evaluador, bajo esas condiciones técnicas y las herramientas desde el campo técnico que va a identificar esos valores, porque todo va a tener ese valor, ¿cierto? La casa, mi casa vale toda la plata. A veces supone cuando uno realiza esas negociaciones que la gente exagera sus valores, pero no realmente es así. ¿Quién lo va a determinar? Un evaluador, que es un experto, que se ha formado y que sabe la técnica, porque esto existe una técnica y está establecida en el plan, en el cronograma de estudios, para identificar esos valores, porque tampoco es a ojo, ¿no? Porque uno dice, no, eso vale como 200.000. No, eso tiene unas técnicas, tiene unos antecedentes, tiene una teoría del valor, va a tener en cuenta, por ejemplo, para los bienes inmuebles, si pasa una carretera, si está un parque, en fin, si está cerca a un polideportivo, si está cerca a lugares, digamos, de rumba, entonces empiezan a bajar esos precios. Y por eso es importante tener ese valor, esa identificación puntual por parte de un evaluador. Entonces, no solamente es en un campo, sino en muchos más. No sé si alguien tenga más preguntas. Bueno, Perfecto. profe. Sí, te agradezco mucho por este acercamiento a la actividad que vamos a desarrollar una vez culminemos nuestro programa de especialización. Y bueno, profe, vamos a continuar generando estos espacios para este apoyo que nos estás dando. Para Muchas gracias. continuar con la presentación, tenemos un invitado especial, en un sentido de la palabra. Es una persona que tiene bastante experiencia en el tema de los avalúos y el día de hoy llegó a nosotros con el ánimo de contarnos un poco el panorama de lo que es el avalúo en Colombia, de la experiencia que he tenido y contarnos datos importantes, experiencias importantes. El profesor Pablo Escayón, economista, estudió en la Universidad Javeriana, en la Universidad Militar, especialista en valorización de activos e inversiones inmobiliarias de la Facultad de Administración de Empresas del Externado. Se me fue acá la palabra, pero es del Externado. Profe, Pablo, bienvenido a la Escuela de Artes y Letras. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y los he estado oyendo con mucha atención. ¿Me están Perfecto, oyendo? profe. Sí, sí, lo escuchamos perfectamente, profe. Bueno,
Primera lección, los evaluadores no fijamos precios, fijamos valores para hacer una diferenciación. El precio se lo va a establecer es la oferta y la demanda. Entonces, es una diferenciación que es muy importante de tener, que hablemos el idioma, el lenguaje apropiado de los evaluadores. Nosotros fijamos valores y el valor es una apreciación mediante unas técnicas que están establecidas por los decretos del Agustín Codazzi y por la ley, en la cual fijamos unas pautas para guiar al interesado de saber el valor de su propiedad, sea el Estado, el particular, la contabilidad, los litigios y el campo. Hay 13 especialidades para escoger. Y entonces, como decía la doctora, hay campo para muchos. Y en esta profesión o este oficio es muy importante la preparación y el amor que se le ponga a este oficio. Todos los días aprendemos algo. Esto no es una que aprendemos y hacemos el posgrado. No, todos los días vamos aprendiendo haciendo cada uno de los avalúos. Por eso yo soy partidario de hacer todos los avalúos partiendo de cero. Es decir, uno no puede copiar sobre otro, porque todos los avalúos son distintos. No hay una finca igual, no hay un carro igual, no hay una casa igual. Ni siquiera el apartamento 301 es igual al 401 porque entra a variables distintas como luminosidad, aire, vista, una cantidad de cualidades que son importantes. Y las otras son de transporte mecánico, si tiene ascensor o no tiene ascensor. Entonces, en un edificio de 5 pisos, el piso del tercero es el que mejor precio puede tener y depende de las circunstancias. Pero nosotros no somos magos ni dioses, sino establecemos los valores más probables en los cuales se puede negociar un bien en un mercado que es conocido tanto por el comprador como por el vendedor. No creo que ninguno de ustedes no haya hecho nunca un avalúo. Todos lo han hecho. Cuando buscamos un apartamento para comprar, cuando buscamos un apartamento para arrendar, o más mundano, cuando vamos a comprar el mercado, hacemos un avalúo a ver dónde lo compramos, que nos salga más barato, más económico, más accesible. Que lo compramos en Carulla porque me gusta nada que, pues pague el gusto de Carulla. O vamos a la plaza y paga el gusto de la plaza. Entonces, todos los días hacemos avalúos. ¿Qué es lo que se espera con un posgrado en avalúos? Tener el conocimiento y las herramientas, sobre todo, para poder hacer un estudio concienzudo de las circunstancias en las cuales se puede vender un inmueble, entrando a establecer con toda claridad las circunstancias del inmueble sin decir, como muchos vendedores que digan, en la costa existe mucho, vendo este magnífico lote, vendo este magnífico apartamento, vendo este magnífico. Nosotros decimos, se vende un apartamento y el valor de ese apartamento es este. El valor más probable que podemos vender este apartamento es de tanto. El solicitante ya verá y establecerá cuál es el precio en que lo coloca o lo pone en el mercado. Si lo pone con un 10, un 15, un 50%, como decía la doctora, todo el mundo piensa que mi casa es la más linda del mundo. Lo que pasa es que para uno es eso, pero para el mercado
es el precio del mercado. Volvamos al tema de buscar un apartamento. Cuando te piden por un apartamento un valor que tú no lo ves reflejado en las comodidades y condiciones de lo que estás buscando, sale del mercado. Y el que está más informado es el que está buscando, no es el que está arrendando, no es el que está vendiendo. Por eso siempre he sostenido yo que el que tiene que informarse más no es el que está buscando, es el que está ofreciendo para poder saber que su inmueble es el que mejor le conviene al cliente para satisfacer todas y cada una de las necesidades, o por lo menos la gran mayoría. Profe, una consulta. ¿Cuál considera usted de su experiencia o cómo vería usted la oportunidad de, de este negocio, de esta forma de vida, de esta actividad económica? ¿Cuál es la oportunidad actual con el desarrollo que se está dando en la construcción en el país? Esto no es, para mí, no es un negocio, es una forma de vida. Nosotros estamos dando una herramienta muy importante para la actividad, para el sector público y privado, para que se hagan las negociaciones en justicia. Nosotros equilibramos la oferta y la demanda para que puedan llegar. ¿Qué sacamos nosotros? Tener negociaciones de, no, le pido 1.000 millones, no, le doy 100. Si el precio está dentro de un rango que sea lo justo, mire, mi predio vale 600, le doy 450, no, rebaje, llegaron a 550 o llegaron a 500, pero es que esas son circunstancias ya de mercado. El valor es totalmente independiente del mercado. Tiene que estar relacionado con el mercado, lógicamente, porque tú te aprovechas de las herramientas que te da la estadística del estudio de mercado de inmuebles similares para analizar que ese inmueble, ese grupo de inmuebles similares, con unas herramientas estadísticas y unas herramientas de apreciación, que eso no te la enseña ningún libro, sino te la enseña la experiencia de elaborar por años y años y años informes de avalúo, te da la certeza de aplicar con esas herramientas el mismo valor para que se establezca por inmuebles similares el valor del inmueble que estás evaluando. Perfecto. Yo quería saber si alguna de las personas participantes que tienen alguna duda con respecto al programa, con respecto a la actividad del evaluador, que el profesor nos pueda resolver en este momento. Creo que los dejamos impactados, ¿no? Claro que sí, profe. Bueno, No, esta todo fue, clarísimo. A ver, Profesor, dale. Yo tengo una consulta y es que franja de horario va a manejar la universidad en el posgrado, teniendo en cuenta ahorita todo el tema de que, pues, digamos, yo trabajo en construcción y salgo a las 7 de la noche porque, pues, hoy en día cambió el mundo y también cambiaron nuestros horarios de trabajo. Quisiéramos saber cómo ese horario que se va a manejar en la universidad. bueno, ahí yo respondo la pregunta. La persona que habla es David, un aspirante que está en proceso de admisión y tuvo inconvenientes con el acceso. David, nosotros justamente ya estamos fortaleciendo y formando el plan de educación para el siguiente periodo, aprovechando la mayor cantidad de tiempo sincrónico, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Y justamente para el tema de los horarios, tenemos previsto unas encuestas con los aspirantes para determinar las facilidades. Estos programas de posgrados en general se van a impartir de manera modular con el objetivo de que cada aspirante pueda aprovechar de manera óptima
la información y el conocimiento que se está generando a partir de, pues, de la docencia en cargo y el plan programático establecido por la universidad. Perdón, yo agrego una cosita. Con todo respeto, si los niños de kinder y de prekinder y de primaria están pudiendo desarrollarse a través de los diferentes sistemas que hay de comunicación, creo que nosotros que somos un poquito mayores y que no manejemos el cerebro con la misma fluidez que ellos, porque ellos están estrenando y nosotros ya estamos pasados de la fluidez del cerebro, de la velocidad. Entonces, yo creo que en la universidad se va a poder adaptar y los que van a hacer los cursos, no solamente este, sino todos los cursos, también podrán adaptarse y el que quiere puede. Yo les puedo contar una anécdota. Vi a un todero que me estaba arreglando aquí en mi casa un problema que tenía, y como era de urgencia vino y tenía una clase por internet. Vino y me atendió mi emergencia, pero también atendió su clase que estaba teniendo a través del internet, a través del WhatsApp. Entonces, hay muchas maneras de dar lo que se va a hacer. Claro que sí. Bueno, profe, muchas gracias por su participación. Vamos a tener nuevos espacios para poder desarrollarlo ya de manera más particular hacia cada programa de acuerdo a los interesados. A todos los asistentes les agradecemos enormemente su participación. Para el departamento de posgrados es un desafío y una meta poder acompañar a cada persona y poder desarrollarles estos caminos que estamos seguros les van a permitir crecer profesionalmente como personas integrales, que son los valores que la Escuela de Artes y Letras siempre ha intentado impartir entre todos. Muchas gracias por su participación, profe, compañeros. A usted, David, muy amable y muchos saludos. Muchas David, gracias. bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias a todos los ponentes. Toda la información me sirvió muchísimo. No tenía ni idea del tema de los avalúos y me está como interesando también el tema, por un lado. Y ya digamos que muy puntualmente contigo, David, como yo apenas estoy empezando, lo que te comentaba al comienzo, yo apenas estoy empezando como a investigar sobre el tema y pues mirar si puedo tomar la maestría. Quisiera como si, no sé en qué momento puedas darme como un espacio para brindarme información desde la parte financiera y pues todo lo que tiene que ver como con el proceso para matricularse y demás. No sé Por en qué momento supuesto. podamos... Inicialmente, te pediría que por favor me ayudes llenando el formulario de asistencia para Ajá. recolectar tus datos nuevamente, y el día de mañana inicio otra vez actividades de promoción para ponerme en contacto y generar citas. También tenemos previstos, esperamos a finalizar el mes realizar una campaña general de la universidad para aclarar las dudas a todos los aspirantes, Alejandro. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. Profesor Julio, profesora Catalina, profesor Pablo, profesor Jairo, muchas gracias por su participación. Gracias por la invitación. Feliz día, feliz noche. Gracias por la invitación, David. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche.